Buenos días. Hoy vamos a hablar de datos, nuestra materia prima. Un dato, como hemos dicho, es aquello que describe elementos o sucesos. Por ejemplo, encontraremos datos en el documento nacional de identidad. Tenemos nuestro nombre, nuestro apellido, el nombre de nuestros padres, fecha de nacimiento, dirección, etc. Esos son datos. Nos están describiendo. Esos son datos alfanuméricos. Son datos que están formados solo y exclusivamente por letras y números. Pero existe otro tipo de datos. Son aquellos datos a los cuales a esas letras y a esos números le añadimos la geometría, que es la forma y el lugar en el que ocupa en el espacio. Es decir, yo puedo describir una vivienda atendiendo a su titular, constructor, fecha de construcción, valor de adquisición, superficie, planta que ocupa. Todo esto son datos alfanuméricos, letras y números. Pero además puedo tener la geometría, la forma y el tamaño y el lugar que ocupa en el espacio. ¿De acuerdo? En ese caso, estamos hablando de que ya dispongo de datos espaciales. ¿Por qué son tan importantes los datos espaciales? Por dos razones. La primera, se dice, la bibliografía habla de que el 70% de los elementos son susceptibles de ser descritos mediante datos espaciales. En el caso de las entidades locales, este porcentaje yo creo que aumenta prácticamente al 100%. Es decir, cualquiera de los elementos con los cuales se gestiona, se prestan servicios o se asiste a los ciudadanos de las entidades locales, que puede ir desde un depósito de agua, una vía pública, un lugar donde cobro un impuesto o presto una asistencia social, todo ello se radica en un lugar que tiene una forma, un tamaño y una situación. Eso, primero, nos permite realizar estudios en función de su forma y su tamaño, y además algo fundamental, nos permite establecer relaciones entre elementos que en principio no las tienen. Es decir, yo por un ejemplo, no existen zonas verdes de suelo urbanizable y zonas verdes de suelo no urbanizable. No existe. Es más, el suelo urbanizable puede ir cambiando, o incluso la zona verde. Como si yo necesito generar una información que va a depender del tipo de clasificación y categoría del suelo según el urbanismo, en el plan general de ordenación urbanística, y la zona verde, la única forma que yo tengo de obtener esa información, por ejemplo, para generar un indicador, es que yo tenga dos capas en las que pueda relacionarlas. Yo necesito relacionar mis zonas verdes con la clasificación y categoría del suelo. Y la única forma que puedo hacerlo es con el enlace espacial. Son tablas distintas que describen elementos distintos, pero si en algún momento tuviera que generar información entre zonas verdes y en qué tipo, de qué clasificación y categoría de suelo se encuentra, a través del espacio que ocupan, el lugar en el espacio en el que ocupa, en el lugar en el espacio en el que se han definido unas y en el lugar en el espacio en el que se han definido las otras, yo puedo llegar a generar información. Es decir, imaginar el potencial que tiene cuando uno empieza a generar información enlazando viviendas, planeamiento, protección ambiental, consumos de agua, padrón municipal. Es decir, cuando todo eso está en el espacio y empezamos a establecer relaciones entre ellos, el potencial que tenemos es impresionante. Bueno, pues ya sabemos diferenciar entre el dato alfanumérico y el dato espacial. Los datos donde mejor se utilizan, donde mejor se gestionan, es en base de datos. Una base de datos es un sistema estructurado, por ello es importante la utilización y además podemos aplicarle algoritmos para obtener información. Entonces, cuando nosotros tenemos datos alfanuméricos, tenemos una base de datos alfanumérica, la clásica. Cuando nosotros utilizamos datos espaciales, utilizamos una base de datos espacial, que es exactamente igual que la anterior,
solo que a las funciones de busca, concatena, suma, compara, etcétera, de cualquier base de datos, se le incorporan otras funciones como distancia, área, intersecciona, solape, buffer, es decir, existen otras funciones que manejan la parte geométrica de los datos, la parte geométrica de los elementos. Por lo tanto, tenemos bases de datos alfanuméricas y bases de datos espaciales. Un sistema de información es aquel que genera información desde los datos. Muchas veces tenemos los datos en base de datos y decimos que tenemos un sistema de información. Eso no es así. Muchas veces, cuando la base de datos no genera información, lo que tenemos es un almacén de datos, no un sistema de información. Cuando tenemos una base de datos con datos alfanuméricos y que generan información, decimos que tenemos un sistema de información. Cuando tenemos una base de datos que genera información y que los datos son espaciales, decimos que tenemos una base de datos espacial o geográfica. Un sistema de información geográfica es aquel que dispone base de datos espacial porque trabaja con datos espaciales. Esa es la definición del sistema de información geográfica, aunque conlleva mucho más. El sistema de información geográfico conlleva también la integración de las fuentes, las personas que trabajan en ella, la reutilización. Un sistema de información geográfico es un concepto mucho más amplio. Pero un sistema de información geográfico es aquel que genera información desde una base de datos espacial porque utiliza datos espaciales. Y con esto terminamos este vídeo y espero ver el próximo día. Muchísimas gracias.